Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a meditar en la palabra del Señor en este hermoso día que Dios nos ha dado. Gracias al Señor porque una vez más podemos reconocer en medio de las situaciones propias del mundo, de la vida diaria, dificultades, enfermedades, adversidades de toda clase, todo está bien porque todo está en el control de Dios. Aún en medio de las pruebas que podamos estar pasando nuestros días, todo está en el control de Dios. Así que, como dice la Escritura, no os afanéis. En otras culturas de nuestros países dicen: no tome lucha, tranquilo, confiemos que Dios está en control. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, el libro de Éxodo, en el capítulo 23, vamos a ir allí a la Escritura, Éxodo 23, y leemos allí los versos 20, 21 y 22. Éxodo 23, verso 20, dice así la Escritura: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Amén. Vamos a orar, hermanos, hermanas. Padre bendito, te damos gracias por el hermoso momento que siempre nos concedes para venir a ti y ser enseñados por tu Espíritu Santo en tu palabra. Gracias, Padre, por cada hermano, cada hermana que pudo venir. Si hay alguien que falta por venir, permítele llegar con toda seguridad. Que nos gocemos recibiendo esta palabra con un corazón verdaderamente humillado delante de ti, con nuestra mente abierta para asimilar esta palabra, que nada estorbe este gran propósito. Señor, que dejemos que tu Espíritu Santo siga transformando nuestra vida total, nuestro carácter delante de ti, de modo que seamos la iglesia en pureza, en santidad y en disposición de servicio cada día, cada vez más, para honrar tu nombre. Oramos, Padre, que nos edifiques en toda manera, en el nombre de tu Hijo, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanas, nuestro tema de esta mañana: nuestra obediencia nos asegura toda bendición de Dios. Nuestra obediencia nos asegura toda bendición de Dios. Ahora, la palabra clave de este tema es la palabra obediencia. Hermanos, hermanas, tenemos que hablar de la necesidad de obedecer, porque en todos lados hay normas que obedecer. La primera cosa que los niños aprenden en casa es: no toques, siéntate, no te levantes, no grites. Y estamos siempre dando normas a los hijos, reglas, para que se sometan y sean obedientes. Y una de las cosas más difíciles de aprender para todo ser humano, incluyéndonos a todos nosotros, es obedecer. Nos cuesta obedecer, porque una de las cosas que empezó a ser característica de todo ser humano después que Adán y Eva pecaron y fueron echados del Edén, y de ahí surgimos todos nosotros. ¿De dónde más surgió usted? Todos venimos de la misma raíz. ¿Sabe que algo que se incluyó en ese nuevo carácter de la vida de Adán y Eva, caídos en el pecado, es que no nos gusta someternos a normas? A mí no me gusta que me den órdenes. ¿Lo ha oído alguna vez? Sí, de usted mismo. Yo le he dicho muchas veces: no me gusta que me den. ¿A quién le gusta someterse a normas? Nos es muy difícil ser obedientes.
podemos caracterizar a algunos grupos humanos que son muy dados a desobedecer. Bueno, los niños desde pequeñito son rebeldes. Todavía no han aprendido a hablar y todavía no han aprendido a caminar y ya son rebeldes. Mamá les dice así no y ellos empiezan a protestar. Los niños. Y cuando ya están en la escuela, más desobedecen al maestro en la escuela, desobedecen a papá y mamá, desobedecen a los abuelitos, desobedecen toda norma. ¿Quién es más? ¿Sabe un grupo muy especial para ser desobedientes? Y yo creo que todos tenemos experiencia en eso, cuando estamos enfermos. Los enfermos son desobedientes. ¿Ya te tomaste la pastilla? No, ayer me la tomé. Guarde reposo. ¿A cuántos nos ha pasado? No obedecemos. Nos cuesta someternos a normas. Todo el que debe cumplir normas sabe lo que es la desobediencia. El pasaje que hemos leído en esta mañana nos permite ver que hay dos lados de la obediencia: cuando obedeces y cuando no obedeces. Dios está hablando al pueblo de Israel cuando están de paso por el desierto. En el libro de Éxodo están de paso por el desierto. Les falta mucho trayecto que recorrer. Fueron 40 años en esa gran experiencia del desierto. Y allí les dice el Señor: mi ángel va allí adelante de ti. Guárdate de él, delante de él. Oye su voz. No le seas rebelde. ¿Qué quiere decir? Obedécele. Lo opuesto a la obediencia es la rebeldía. Dice, porque él, ahora vamos a ver en el desarrollo quién es él. Porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Guárdate. Él no te va a perdonar si le desobedeces. Ahora lo contrario, en el último versículo, el 22. Si en verdad oyes su voz y haces como él te dice que hagas, yo te voy a defender. Te voy a defender frente a tus enemigos. Ahí están las dos caras, hermanos. Cuando obedeces, Dios te bendice. Cuando eres rebelde delante de Dios, ni siquiera te atrevas. Ni siquiera te atrevas a pedir sus bendiciones. Y cuando decimos esto, hermanos, es porque de modo muy común nosotros, óigame, andamos rebeldes, no queremos nada con Dios, ni siquiera queremos reunirnos para gozarnos, no damos buen testimonio, andamos en adulterio, hacemos fornicación y venimos campantemente a decir que nos bendiga. ¿Qué le parece? ¿Dios nos va a bendecir? No. Hay que pensar mucho en esto, hermanos y hermanas. Obediencia es la única manera de alcanzar toda clase de bendición. Amén. Amén. La presencia de Dios está asegurada mediante el ángel. Ahora es importante que entendamos bien quién es el ángel. Porque aquí hay un ángel, pero no cualquier ángel. Este ángel ha preparado el camino, porque Dios no quiere que vayamos a ciegas. Por supuesto que el mundo va a ciegas. El mundo, aquel que no es cristiano, no es creyente, anda en rebeldía y disfruta de la rebeldía porque no conoce a Dios. Pero yo creo que es importante que nosotros señalemos algo. El creyente verdadero no disfruta de ser rebelde, porque el Espíritu Santo está allí, amonestándole en su conciencia. No el pastor, no la iglesia. Cuando hacemos lo que decimos acá en el púlpito, en el sermón, es porque es mandato de Dios, hay que predicar la palabra. Pero aunque no lo prediquemos, cada uno de nosotros, siendo creyentes, siendo cristianos, tiene la presencia viva del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí o no? Entonces el Espíritu Santo te amonesta, te exhorta en cuanto a tu desobediencia. Y por eso es importante, hermanos, tener
oído muy atento a lo que el Espíritu Santo te está diciendo, te está enseñando. Y no quiere que vayamos a ciegas. El mundo va a ciegas. Lo peor es que la iglesia, hay creyentes que van a ciegas. ¿Quiénes son? Aquellos que son salvos, pero están en desobediencia. Volvamos al versículo 20. He aquí, dice Dios, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Repito, hermanos, van de camino en el desierto. ¿Hacia dónde van? Hacia la tierra prometida. Dios les había prometido aquella tierra, las tierras de Canaán, habitada por las tribus, que más adelante vamos a describir por qué razón van a ser despojadas. Y Dios les asegura dirección y protección muy precisa. Hermanos, hermanas, qué bonito aquello cuando usted le dice a su hijo: hijo, para que no te caigas, yo te tomo de la mano, yo te llevo. Y no solamente cuando el niño aprende a caminar, cuando está en la escuela y el niño no puede los números, todo aquello que tiene que ver con cualquiera de las áreas de estudio, y usted dice: no te preocupes, hijo, yo te enseño en casa. Ay, qué protección, qué amor, qué cariño, qué aprecio, qué calor. Cuando Dios te dice: no te aflijas, hijo, tú caes, no te preocupes, yo te levanto. Hermanos, ¿es verdad que el Señor nos dice que nos levanta o no? ¿Cuántas veces te caes? Yo te levanto. ¿Para quién es esa aseguranza de Dios? Para los obedientes. Dirección y protección muy precisa. No tenían que hacer más esfuerzo que el de obedecer. Es fácil, hermano. La palabra nos enseña qué hacer. Si obedecemos lo que Dios dice que hagamos, tenemos asegurada su protección, su cuidado, su mano que nos levanta. Dice: ¿para qué está el ángel? Para que te guarde en el camino. Ese camino está lleno de peligros, como nuestra vida todos los días, riesgos, amenazas, el negocio que no va bien. Ahorita está bien, no sabemos el próximo día. Ahorita estoy sano, yo no sé mañana. Ahorita estoy en paz con todos, yo no sé mañana. Hermanos, hay incertidumbre. Por muy bien que estemos hoy, hay incertidumbre del mañana. Pero por eso es que necesitamos afianzarnos en la protección de Dios, que Dios te dice: yo te levanto toda vez que te caigas. Y no solamente para que te guarde en el camino, también para introducirte. Está puesto allí para que te introduzca a la tierra de las tribus a la cual te conduzco. Y por eso el Señor está diciendo: para que ocurra esto, guárdate delante del ángel. No desobedezcas al ángel. El verso 21 dice: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ahora, por fin, hermanos y hermanas, ¿quién es este ángel? La Biblia está llena de historias de ángeles. Un ángel habló a María, un ángel habló a Elizabeth, un ángel habló a José, un ángel habló a José del Nuevo Testamento, de la familia de Jesús. En el Génesis habló a José, en el Génesis, aquel que llegó a tener una gran posición en el imperio egipcio. ¿Cuántos ángeles Dios usó para hablar a tantas personas? Pero este es un ángel diferente. Observe solo una señal. En el versículo 21 que acabamos de leer, dice: porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Quién es un ángel para perdonar o no perdonar? Este no es un ángel cualquiera. ¿Sabe quién es? El Señor Jesucristo. Una de las cosas que enseñamos como una de las primeras lecciones en nuestro Instituto de Estudios Bíblicos Palabra Viva, el instituto de nuestra Iglesia Bautista del Calvario, una de las primeras lecciones es acerca de quién es este ángel.
y le estamos diciendo a nuestros estudiantes lo mismo que todos estamos escuchando esta mañana. La gente cree que Jesucristo es solo un personaje del Nuevo Testamento. Porque Jesucristo como nombre está solo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en las cartas de Pablo, en el Apocalipsis. Pero Jesucristo está en toda la Biblia. Sí, pastor, ¿dónde? Yo en Génesis no veo a Jesucristo. Yo en Eclesiastés no veo a Jesucristo. Hay que descubrirlo, ahí está, en toda la Biblia. Si está de hecho en el Nuevo Testamento, es el nombre que más se repite en todo el Nuevo Testamento, el nombre del Señor Jesucristo. ¿Dónde está de Génesis a Malaquías? Usted puede encontrarlo con muchos nombres. Y casi siempre decimos, Él es el Mesías. Bueno, Mesías aparece una o dos veces como nombre en el Antiguo Testamento. Está como el ángel de Jehová. Aparece más veces. También está como el ungido. Y eso sí aparece muchas veces. Bueno, también hay reyes ungidos. Hay profetas ungidos, hay jueces ungidos, hay sacerdotes ungidos. La Biblia enseña que Moisés ungió a Aarón para ser sacerdote. La Biblia enseña que el rey Salomón fue ungido por su padre David de parte de Dios. Hay muchos ungidos, pero por excelencia el ungido de Dios en el Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo, porque la palabra ungido es equivalente a Mesías. Y Mesías es lo mismo que Cristo o el Cristo en el Nuevo Testamento. Cristo inunda, la persona de Cristo inunda toda la Biblia, porque es el personaje central de nuestro evangelio, el evangelio que hemos creído. Este ángel está preparado para no perdonar la rebeldía, quiere decir, es Dios en la persona de Cristo. Qué bendición que Moisés, que recibió esta palabra para el pueblo de Israel en el libro de Éxodo, que estamos leyendo, estuvo bien claro que no es un ángel cualquiera. Dile al pueblo que mi ángel estará delante de ustedes y no va a perdonar ninguna forma de desobediencia. Más bien, si le obedecen, van a llegar seguros a la tierra prometida. ¿Quién es este? Jesucristo, el Dios que en ese momento no estaba encarnado, por supuesto, pero era Dios, el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ningún ángel común está autorizado para perdonar pecado por sí mismo, pero este sí, porque es Jesucristo, es Dios mismo. Él no perdonará. Tiene autoridad para perdonar o no perdonar. Es la persona del Señor Jesucristo. Y por eso también sigue diciendo allí el versículo, porque mi nombre está en él. Oiga, hermano, hermana, esta no es una autoridad delegada, es Dios mismo en la persona de Cristo. Jesucristo no es el ángel representante de Dios, Él es Dios. Jesucristo no es un embajador de Dios, Él es Dios mismo. Este es el ángel que guió al pueblo de Israel durante todos los años en el desierto. Ahora veamos la parte más bonita de toda esta escritura. La obediencia asegura las bendiciones de Dios. Ay, hermano, no es tan fácil ser bendecidos. Pastor, usted lo dice porque yo no sé por qué. Óigame, todos los que predicamos también padecemos pruebas y dificultades, resultado de nuestra propia naturaleza carnal. Pero toda persona, como todos nosotros los creyentes, cada vez que somos más obedientes a la palabra de Dios, cada vez que seremos más bendecidos por su sola voluntad. Si en verdad oyeres su voz, dice la palabra, versículo 22. Pero si en verdad oyeres su voz, y no solamente oírle, ¿no? Mira bien lo que sigue. E hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Tenemos que pensar que el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto y se introdujo al desierto y pasó todos aquellos largos años,
hasta llegar a las tierras de Canaán. Todos esos años enfrentaron terribles enemigos. Pasaron cerca de territorios de tribus que no querían verlos cerca, porque los veían como un peligro. Y también porque muchos de ellos, ya solo en el capítulo 17 de Éxodo se nos narra la primera batalla contra los amalecitas. Un pueblo que estaba allí alrededor del desierto y que tuvieron miedo de ellos, pero también una cosa importante. Sabe que todos esos pueblos, esas tribus alrededor de donde iban pasando los hebreos, cuando salieron de Egipto, todas estas tribus habían oído las grandes señales de Dios allá en Egipto. Las plagas contra el faraón y el pueblo egipcio. Y cómo Dios los había sacado y había dividido el mar. Todas esas tribus lo sabían. Y por eso tenían miedo de el paso por el desierto de este pueblo extraño llamado los hebreos. Y siempre los atacaron. Por eso es muy propio aquí entender por qué Dios les asegura: si ustedes me obedecen, yo voy a ser enemigo de tus enemigos. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Te aseguro que cualquier enemigo grande y poderoso que se levante contra ti no va a poder, porque no va a ser contra ti, va a ser contra mí. Yo tomaré tu posición. Seré enemigo de tus enemigos. Ahora, esta no fue una simple advertencia, no fueron simples palabras, hermanos y hermanas. En la misma narración de Éxodo, cuando los amalecitas se levantaron contra el pueblo de Israel, Dios destruyó a los amalecitas. ¿Recuerdan aquello que dice la Biblia, que Moisés subió al monte y allá se hizo acompañar de Aarón y Hur? Y Moisés oraba a Dios con las manos en alto, y allá abajo en el valle estaba Josué con los soldados armados enfrentando al enemigo. Y entonces dice la Biblia que cuando Moisés levantaba sus manos, Josué vencía a los amalecitas enemigos, pero se cansaban sus manos. Quiere decir que pasaba horas. Esa batalla fue de horas. Y se cansaban sus manos, y cuando bajaba sus manos, el enemigo vencía allá abajo al ejército de Josué. Entonces Aarón y Hur se dieron cuenta de esto y dijeron: oye, todo está en mantener las manos en alto. Tú a un lado y yo al otro. Levantemos las manos de Moisés. Y comenzaron a orar hasta que fue destruido el amalecita allá por el ejército de Josué, que no era de Josué, era el ejército de Dios. Y eran más numerosos los soldados de los amalecitas. Pero ¿quién venció? No fue el pueblo de Israel. Dios los defendió. ¿Cuál era la clave, hermanos? ¿Cuál era el verdadero escenario de la batalla? ¿Allá con las armas o allá 3 hombres en la cima de una montaña orando? La oración tiene más fuerza que cualquier enemigo. Amén, hermanos, ¿creemos esto? Ay, pastor, pero viera cuánto oro yo y Dios no me hace caso. Descubre dónde está tu desobediencia, hermano. Porque no hay manera de ser desobediente y que Dios nos oiga. Descubre dónde está tu debilidad, porque no hay manera de mantenernos rebeldes delante de Dios y que Dios nos bendiga. No hay manera de ser bendecidos. Y por eso, hermanos, la bendición de Dios está asegurada por nuestra obediencia constante. Si en verdad oyes mi voz. Ahora, es interesante cómo en esta frase dice, no solo dice, si oyes mi voz, no, si le escucho. No, pero si en verdad, a veces oímos de mentiritas. No, si yo sé lo que la Biblia dice. Cada vez que muchas personas vienen a buscar al pastor, al líder, al diácono para consejería. Pero mire, la palabra dice, no, si yo sé lo que la palabra, ni me lo lea porque yo sé lo que la palabra, sí, todos sabemos. El problema es que no obedecemos. Por eso es que la Biblia dice esa frase, si en verdad. Porque también hay de mentira. Oímos la palabra de Dios, pero de mentiritas. Y no solamente de oídas. Dice aquí la palabra, si en verdad la oyes y también la hicieres, la cumples, la pones en práctica. Si en verdad
oras todos los días. Hermanos y hermanas, ¿cuántos oran todos los días? Si en verdad te sometes a mi palabra, ¿cuántos de verdad conocen la palabra de Dios? Puede ser que tengamos no sé cuántos años de ser miembros de la iglesia, de participar en cada uno de los programas que tenemos. Pero, mire, una cosa interesante. Desde que comenzó esta situación de la pandemia hace más de un año, todos saben porque hasta lo hemos anunciado acá en nuestros programas, tenemos un grupo de WhatsApp de oración. ¿Cuántos sabían eso? Ay, ni la mitad. Mire, yo estaba dando por hecho que todos saben. Por eso no siempre hay que dar por hecho. Todos sabemos que la Biblia dice, no es cierto, no todos sabemos. Tenemos un grupo de WhatsApp, 3 horas de oración, 9 de la mañana, 3 de la tarde, 8 de la noche, todos los días. Y sabe que una buena cantidad, por lo menos el 30% de los que participan en oración, siempre están diciendo estoy enfermo, oren por un pariente, oren por un amigo, oren por un compañero de estudio, de clase, y nunca vienen a la iglesia. Ni les vemos aquí y son activos en usar las diferentes redes sociales. Pero ni a la iglesia vienen. ¿Usted cree que tenemos ánimo de orar por quien ni siquiera conocemos? Pensemos en estas cosas, hermanos. Tu participación en la iglesia es parte de la obediencia a Dios. No participar en la iglesia es una gran desobediencia. Por casualidad usted ha leído en la carta a los Hebreos cuando dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos. Ay, hermano, si a mí me hubiera tocado escribir ese versículo, gracias a Dios que Dios no permitió que yo lo escribiera, porque yo digo, como muchos tienen por costumbre, no como algunos. No dejando de congregarnos como la mayoría tiene por costumbre. Así que no estamos diciendo algo que se nos ocurrió. La Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos, como algunos tienen ya por costumbre. Es su modo de hábito. Y a la par de la mala costumbre, venimos a pedir bendición de Dios. ¿Qué le parece? Si en verdad oyes la voz de Dios y haces como Él te dice, yo te voy a defender de todos tus enemigos. Él será enemigo de tus enemigos. Hermanos, hermanas, mire bien qué bonito lo que aquí dice. No tienes que mostrar enemistad frente a nadie, porque el Señor lo hará por ti. No tienes que levantar tu espada contra nadie, por mucho que aquel levante un ejército contra ti, porque Dios lo hará por ti. Bueno, pastor, parece que eso es muy antiguo. Eso está en Éxodo. Eso fue solo para el pueblo de Israel. Eso fue por A, B, C circunstancias que no se cumplen hoy. Bueno, usted no ha leído la Biblia. Eso mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel en el libro de Éxodo, también se lo dice a la iglesia de los romanos, y nosotros somos de la iglesia de Cristo hoy, en Romanos 12:19. Muchas veces hemos leído este pasaje bíblico. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. ¿Alguien puede terminar la frase? Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién dice esto? Dice el Señor. Bendito el nombre del Señor. Hermanos y hermanas, Él pagará cuando venga tu enemigo, cuando el que te calumnia, cuando el que te murmura, cuando el que te hace daño. Él te defenderá. No quiere que hagas venganza de tu propia mano. Él mismo lo hará. Ahora, esta es una carta del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. Y Pablo se cuida muy bien de que la iglesia de los romanos no piense que esta es palabra de Pablo. Mire bien cómo dice aquí la escritura, porque escrito está. Antes de Pablo alguien lo dijo, antes que él ya lo dijera. ¿Cómo no? ¿Dónde está esto?
usted puede buscarlo en Deuteronomio capítulo 32, verso 35. El mismo pueblo de Israel en la antigüedad, quiere decir, todas las grandes promesas de protección que Dios le dio al pueblo de Israel son las mismas palabras de protección para nosotros, la iglesia de hoy, porque el Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La misma protección que Dios declaró y aseguró para el pueblo de Israel es la misma protección para nosotros. Allí en Deuteronomio, Dios le dijo al pueblo de Israel: mía es la venganza. No levantes tu odio, tu ira contra aquel que trae odio contra ti. Yo no voy a hacer odio. El Señor no necesita odiar a nadie. Él solo tiene juicio perfecto. No es odio, es juicio perfecto, es justicia, porque Dios es justicia. Solo tenían que obedecer, hermanos. Solo tenían que seguir sus pasos, porque Él les llevaría a las tribus no conocidas, porque sus pecados merecían ser destruidas. Es interesante, es importante que nosotros nos preguntemos. Si recuerdan, hermanos, la Biblia nos enseña cuáles son aquellas tribus sobre las cuales Dios quería tomar venganza, justicia santa. Y la pregunta es, ¿por qué? Muchas veces hay hermanos que me han preguntado: pastor, yo leo aquí y Dios mandó al pueblo de Israel a arrasar, a acabar, a quemar, a destruir aquellas tribus. ¿Por qué? ¿Por qué tan duro? Bueno, sí, hay una razón. Yo quiero que vaya al versículo 23. Dice el Señor, siempre en Éxodo, el capítulo con el cual empezamos, 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Todas estas tribus estaban allá en las tierras de Canaán. Tribus. Mucho para decir de esto y no tenemos el tiempo suficiente, pero también vale la pena decir algunas referencias. De repente decimos a las naciones de Canaán y con mucho cuidado las naciones o los países, porque estamos hablando de miles de años atrás. De manera que las naciones de la antigüedad no son como las naciones de hoy, con una demarcación territorial bien firme, bien clara. Hay aduanas hoy y se sabe cuando usted está en un lugar y cuando en otro. En aquella antigüedad no, porque no habían esas restricciones de aduanas o de fronteras y no había legislación nacional como la tenemos hoy, ni gobiernos bien estructurados. Eran tribus que se habían posesionado de determinado lugar, de determinada porción del territorio de lo que llamaban Canaán. Toda la región era Canaán y habían tribus dispersas. Y a estas tribus es que se refiere la Biblia con el amorreo, el eteo, el fereceo, el cananeo, etcétera. Y a esas tribus es a las que Dios envía a su pueblo Israel para acabar con ellas. Ahora la pregunta es, ¿acabar? ¿Pero por qué acabar? ¿Por qué Dios quería destruir a esas tribus de Canaán? Oiga, no era por causa de la pureza de Israel, hay que aclarar primero esto. No les está diciendo Dios: miren, ustedes, el pueblo de Israel, son más puros que aquellos. Ustedes son mejores que aquellos. Aquellos son pecadores y ustedes no. ¿Quién le dijo? Ahora tenemos que aplicar eso para nosotros. ¿Quién le dijo a usted que nosotros somos salvos porque no pecamos? ¿Hay algún no pecador aquí? Ponga, por favor, se pone de pie y nos enseña cómo no pecar. ¿Hay alguno? Ninguno. Hermanos y hermanas, la Biblia nos enseña que debemos ser el pueblo santo y puro. Y si alguna vez llegamos a mostrar pureza y santidad a los ojos del mundo, no es nada de nosotros mismos, sino por la gracia con que el Señor nos hizo salvos en Cristo. Y porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Si el Espíritu Santo no morara en nosotros, que vale lo mismo decir, si no fuésemos salvos por la gracia de Cristo, hermanos y hermanas, en nuestra vida no ha pasado nada. No somos salvos
por lo bueno que hicimos o por lo bueno que hemos sido. Somos salvos solamente por la gracia del Señor Jesucristo. Lo mismo con el pueblo de Israel. Dios no los levantó para acabar con aquellas tribus malas porque ellos eran buenos, sino por la mera misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor que no era por su pureza. En el libro de Deuteronomio leo el capítulo 9, la primera parte del versículo 5. Mire bien lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Libro de Deuteronomio 9. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, que tú entras a poseer la tierra de ellos. Lo que les está diciendo, no creas que eres mejor que ellos. No creas que es tu justicia. No eres un pueblo justo. Ni por la rectitud de tu corazón, tú no eres un pueblo recto. Así que no es por eso. Aquellos los malos y ustedes los buenos. Qué fácil sería, ¿verdad? El mundo los malos y nosotros los evangélicos los buenos. Bueno, Dios nos ha puesto en el camino para ser bueno, pero siempre hay rebeldía entre nosotros. La Biblia nos enseña, hermanos y hermanas, que esta dureza de Dios en su justicia era por causa de la impiedad de aquellos, pecado extremo de esas tribus. Ahora leo la segunda parte de Deuteronomio capítulo 9, 5 en la segunda parte. Sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. La impiedad. No eran piadosos, no creían en Dios, eran rebeldes a modo máximo. Dios ya no toleró sus formas de pecado. Ahora vale la pena también decir que si usted sigue muy cuidadosamente la lectura acerca de estas tribus de Canaán, amorreo, jebuseo, eteo, heveo, etcétera, que Dios no actúa como nosotros actuamos. Hoy me hiciste un daño y no te lo perdono. Mañana mismo voy a tomar venganza. ¿Es mañana o es ahora, luego? No, Dios es paciente. Y tan paciente que dejó pasar generación tras generación. Dios esperó el arrepentimiento de todas esas tribus de Canaán y nunca hubo ni señal de arrepentimiento. Hasta que Dios ya no toleró el pecado de esas tribus, entonces levantó al pueblo de Israel para ejercer justicia. Qué bueno Dios, qué bueno, hermanos y hermanas, reconocer esto de Dios. Dios no actúa como nosotros, actuamos por la ira. Alguien te causa ira en este momento y ten cuidado con lo que vas a hacer. Ten cuidado con lo que vas a hacer, porque si actúas bajo la influencia de la ira, quién sabe qué va a pasar. ¿Cuántos están pagando sus delitos? Y cuando usted le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Es que me cegué, es que no aguanté la ira. ¿Sí? ¿Qué es lo que hoy? Yo quiero decir algo muy importante. ¿Qué es lo que dicen algunos allí que trabajan para atender la conducta humana? Cuente hasta 100. Óigame, cuente hasta 1,000,000 y eso no lo resuelve. La ira del corazón va a estar allí. Que se le va a calmar un poquito la ira, eso es otra cosa. Pero la ira siempre es parte de su vida, va a ser parte de su vida hasta que el Espíritu Santo le transforme, si deja que Cristo sea su Señor y Salvador. Mientras Cristo no sea su Señor y Salvador, la ira no se va a apartar de usted. Cuente 10,000,000 si quiere. Y aléjese del pleito si quiere. Eso ayuda en el momento, sí, pero no cambia a la persona. Solo Cristo puede transformar tu vida total. Y dice la palabra en el capítulo 9 de Deuteronomio, en la tercera parte del versículo 5. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Oiga bien, 3 cosas dice Dios al pueblo de Israel en este versículo de Deuteronomio 9, verso 5. Primero, te he mandado al pueblo de Israel, te he mandado a hacer justicia.
contra aquellas tribus, no porque tú seas bueno y ellas sean los malos. Segundo, es porque ellos son peores que tú y ya no tolero su pecado. Tercero, también te mando allá para dar cumplimiento a la palabra que yo le di a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios promete, Dios cumple lo que promete. Dios dice que hará y Él lo hace. Aseguró que le iba a entregar aquellas tierras al pueblo de Israel y es lo que está haciendo y hacia allá van. Ahora hay una condición más importante, hermanos y hermanas. Volvemos a Éxodo capítulo 23, ahora al versículo 24. Mire bien la condición importante que Dios les está poniendo delante. Para que tú puedas cumplir con todo esto, obedece al ángel y no reconozcas a los dioses de aquellas tribus a las cuales vas ahora. Versículo 24 dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Observa bien la manera firme en la que Dios está diciendo lo que iban a hacer. Destrúyelos, quiébralos totalmente. Hermano, eso es lo que realmente hacemos. Mire bien, lo que es la desobediencia, Dios afirma claramente qué es lo que el pueblo de Israel iba a hacer. ¿Qué fue lo que ellos hicieron cuando llegaron a las tierras de Canaán? Ya sabemos esa historia. Cuando en el libro de Josué se nos cuenta que llegaron a las tierras de Canaán y empezaron a conquistar, pero muy pronto dejaron de destruir a las tribus y muy pronto empezaron a adorar a sus ídolos. Y muy pronto empezaron a mezclarse sus hijas con sus hijos con sus hijas, hasta que perdieron la noción de Dios. Dios va a bendecirnos de esta manera, hermanos. Soy cristiano, pero hace rato que ya no hago esto, que ya no hago lo otro. Hace rato que no leo la Biblia. Hace rato que dejé de orar. Hace rato que mejor oigo a otros. Hermanos, tengo que insistir en esto. Hace rato que por la mañana voy a la escuela dominical y por la tarde voy a misa. No se sorprenda que esto es verdad. Hace rato que ya no oigo ninguna emisora y qué lástima que en nuestro país, tenemos que reconocerlo, no toda emisora cristiana predica la palabra. Entonces otros que ya no escuchan palabra verdadera se van a cualquier otra. Y no voy a mencionar, cualquier otra. En donde le enseñan, lo que menos enseñan es Biblia. Falsas doctrinas, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, y a cualquier cosa le dicen amén, ya sin discernir. ¿Desde hace cuánto tiempo empezó todo esto, hermanos y hermanas? El diablo empieza a trabajar paso a paso en el corazón de la familia, en el corazón de papá y mamá que ya no instruyen bien a los hijos, en el corazón del liderazgo de la iglesia que a cualquiera invitan a predicar. Oigan, grupos, a cualquiera invitan a predicar, no importa lo que diga, si es palabra de Dios todos dicen amén. ¿De verdad? Ay, hermanos, cuánto tenemos que aprender a ser celosos de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Parece que algunos están muy asustados esta mañana. La Biblia nos manda, hermanos, cuando dice no solamente le oigas al ángel, también obedécele. Haz como él te dice que hagas. No le sirvas a sus dioses, a los dioses paganos de aquellas tribus a las que ahora vas. Y no hagas como ellos hacen. Antes los destruirás, dice, del todo, no dejes nada, y quebrarás totalmente sus estatuas. Hermanos, en cuanto llegaron a las tierras de Canaán, si recuerda aquella familia de Acán que se guardó tesoros, y Dios trajo tremenda justicia frente al pueblo de Israel, derrotas, porque empezaron a ser desobedientes. Hermanos, hermanas, la Biblia nos enseña acerca de que Dios multiplicará todo aquello que es vital, los recursos vitales, todo aquello que necesitamos. De repente pensamos que Dios solo bendice de modo espiritual y hemos entendido mal eso. No, Dios bendice también lo material.
Mire bien los versos 25 y 26. ¿Qué hará Dios con los obedientes? Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá, ¿qué cosa, hermanos? No solo tu corazón, tu gozo, que eso es algo aquí. No, tu pan, lo que comes todos los días, tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, hermanos y hermanas. ¿Por qué Dios no ha quitado la pandemia? Pensemos en nuestra propia desobediencia. Pensemos en la manera en que nos hemos apartado de Dios, y por eso Dios no quiere oír nuestras peticiones amañadas. Porque Dios oye al corazón humillado. Dios oye al corazón obediente. Yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Ay, pastor, parece que este Dios es diferente al de hoy. ¿Qué cree usted? ¿O Dios es otro o nosotros no obedecemos? La única respuesta posible: no estamos obedeciendo a Dios. Dios destruirá todo aquello que se opone a la vida, la antivida. Versos 27 y 28 dice: yo enviaré mi terror delante de ti. Está hablando de ti, al pueblo de Israel. Y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. ¿Sabe lo que significa eso? Y voy a hacer que tus enemigos se dobleguen delante de ti. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. Mira bien qué interesante, no les está diciendo: y con tu fuerza de armas los vas a destruir. No, yo voy a enviar, ¿qué cosa? La avispa. Hermanos, por casualidad, ¿con qué Dios está quebrando el orgullo del mundo hoy? ¿Con armas? ¿Con bombas nucleares? Con un virus que ni siquiera se puede ver. Dios usa hasta lo invisible para destruir el orgullo de toda forma de raza humana, porque Dios no necesita armas. Aquí Dios está diciendo: tú no necesitas ser más grande que los otros. Basta que yo envíe la avispa para que destruya las cosechas de esas tribus y echarles fuera de aquella tierra, si tú me obedeces. Dios sabe cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Versos 29 al 31, hermanos y hermanas. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Mire Dios cómo está planificando. Si yo los destruyo ahorita, entonces va a crecer mucha montaña y allí van a reproducirse las fieras. Dios está pensando en todo. Yo pienso en tu seguridad, así que no los voy a destruir en un año, va a ser poco a poco, para que tú crezcas como población y vayas sustituyendo a los que de ellos vayan desapareciendo y no haya fieras que se reproduzcan. Ah, qué Dios más sabio, ¿verdad que sí? ¿Por qué no nos confiamos en Él, sabiendo todo lo sabio y poderoso que es nuestro Dios? Dice la Biblia en el verso 30: poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Palabra contundente, hermanos, palabra clara, palabra sencilla. Nadie puede decir no lo entiendo. Dios hará todo si tú eres verdaderamente obediente. Lo hará poco a poco con un propósito: que no se aumenten las fieras del campo y que tomes poco a poco posesión de la tierra. Es la promesa que Dios les hizo en aquel tiempo. Pero hermanos y hermanas, como siempre vino el espíritu de desobediencia, la carne imponiéndose sobre la naturaleza espiritual. La desobediencia trae siempre terribles consecuencias. La Biblia nos enseña lo que Dios les había dicho: no hagas alianza con el malo. Vamos a los versos 32 y 33.
No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Eso fue lo que ocurrió, hermanos. Llegaron a las tierras de Canaán, Dios les hizo entrar con gran muestra de poder, se posesionaron de las tierras, pero no acabaron con las tribus. Y no solo no acabaron con las tribus, le voy a poner solo un ejemplo. Allí estaban también los filisteos y no acabaron con los filisteos. Y pasaron siglos y siglos y siglos y tuvieron que soportar a los filisteos por muchísimo tiempo. El tiempo de David, recuerda que David se enfrentó al gran filisteo a Goliat. Fue Goliat, ¿no? Amén, amén. Bueno, yo quería saber si estaban aquí. David, antes de ser rey, se enfrentó al gran Goliat. ¿De qué tribu era Goliat? De los filisteos. David, la vida de David es muchísimos siglos después de que entraron a las tierras de Canaán. ¿Cuántos siglos pasaron y los de Filistea todavía estaban allí? De momento los israelitas los vencían, pero no siguieron destruyéndolos y volvieron a crecer. Muchas veces ocurrió esto, hermano, con los anaseos, con cualquier otra de las tribus. Siempre los tuvieron allí. ¿Sabe por qué? No fue por miedo, porque no los podemos destruir, fue porque se mezclaron con ellos. De casualidad, usted sabe de un gran hombre llamado Sansón, juez en el tiempo de los jueces. Un hombre en su momento fiel a Dios. ¿Con quién terminó Sansón? Con una filistea. Se mezclaron y terminaron adorando a sus dioses. Aquí estaba claro. Dios lo advirtió desde antes que entraran a las tierras de Canaán. El Señor les había advertido de que si no los echaban, ellos mismos estarían haciéndoles estorbo. Dice aquí: pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti, y no quisieron obedecer. Más bien, en el versículo que acabamos de leer dice: en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses. Terminaron sirviendo a sus dioses. Hermanos y hermanas, yo creo que todos nosotros conocemos más de algún creyente que sirvió con fidelidad en algún momento de su vida en alguna iglesia cristiana y terminó volviendo a su vida del pasado. Terminaron volviendo a las religiones de donde vinieron, porque nunca fueron verdaderamente obedientes a la palabra de Dios. Con los enemigos dentro siempre habrá peligro de pecar. Y esto es lo que la Biblia enseña en esta gran historia del pueblo de Israel. Siempre tuvieron a los enemigos adentro de ellos mismos porque no pudieron exterminarlos por falta de obediencia a Dios y terminaron pecando contra Dios. Aquellos siempre sirvieron de gran tropiezo. Los cristianos somos llamados, hermanos y hermanas, a no juntarnos con los que practican la perversión para no tropezar en la tentación de imitarles. Mire bien lo que dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, los versos 14 al 16. Dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, hermanos y hermanas, quiero detenerme aquí. ¿A quién cree usted que se refiere la Biblia cuando dice vosotros? Eso fue para los corintios. Los corintios eran una iglesia cristiana. ¿Qué somos nosotros? La iglesia del Señor. Este versículo nos habla hoy a nosotros. Porque ustedes son, ¿qué cosa, hermanos? El templo del Dios viviente.
Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, ya sabemos las condiciones. Yo seré su Dios toda vez que me obedezcan. Yo voy a estar con ustedes todo el tiempo que sean obedientes a mi palabra. Hermanos y hermanas, no hay ninguna relación entre el creyente y el mundo de pecado. No os unáis en yugo desigual. Siempre tenemos que decir esto. Es una advertencia para leerlo bien, porque siempre que leemos esto de no os unáis, siempre creemos que se refiere al joven cristiano que se junta con una joven no cristiana, o al revés, una joven cristiana con un no cristiano. También se refiere a eso, pero no es la única cosa. Es a toda forma en que te unes con el malo para hacer lo malo, siendo tú cristiano. Ay, hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho esto en nuestros negocios, con nuestro dinero, con nuestra sociedad de amigos? Nos juntamos con quienes no deberíamos y terminamos haciendo lo malo que ellos hacen. Dios nos ha acogido como su pueblo santo con un propósito glorioso, que vivamos en santidad y le sirvamos. Dios nos manda a aborrecer la maldad. Apartémonos de toda forma de pecado para que no tengamos tropiezo. Nuestra obediencia nos asegura la bendición de Dios. Padre nuestro, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque ella siempre nos exhorta en el tiempo preciso que vivimos, allí en el plano personal o familiar o laboral o mundial. Estamos enfrentando tiempos verdaderamente difíciles, cruciales. Ayúdanos a tener sabiduría de cómo enfrentarlos en el poder de tu nombre, y no con nuestras fuerzas, sino siendo obedientes a ti, porque tú has asegurado que tú vas a tomar posición en favor nuestro frente a toda forma de adversidad. Padre, permítenos que el día que hoy iniciamos la semana, esta nueva semana que hoy iniciamos, cada día sea para fortalecernos en la fe y en el testimonio de tu santa palabra. Oramos, Padre nuestro, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.